de 28 años, ha sido la niña de oro desde que tengo memoria. Solía pensar que era solo mi percepción, pero con el tiempo, el patrón se volvió imposible de ignorar. No eran solo pequeñas cosas, era algo constante, desde nuestra infancia hasta ahora. Mirando hacia atrás, no sé si podría haber hecho algo antes o si incluso habría importado. De niños, Emily y yo teníamos una dinámica típica de hermanos, al menos desde afuera. Pero incluso cuando éramos pequeños, estaba claro a quién notaban más mis padres. Para mi 8º cumpleaños, recibí un pastel modesto y un set de juguetes de segunda mano. 2 meses después, Emily tuvo un carnaval en el patio trasero para su 6º cumpleaños, con payasos, pintura facial y paseos en pony. Recuerdo mirar mi porción de pastel y darme cuenta de que no se trataba solo de la fiesta, sino de lo que simbolizaba. En la escuela, la diferencia era aún más evidente. Cuando Emily tenía problemas con alguna materia, mis padres contrataban a los mejores tutores que el dinero podía pagar. Cuando yo pedía ayuda con mis clases, decían algo como: «Eres tan inteligente que no necesitas ayuda». Creo que ellos... El golpe final llegó cuando gané una competencia académica regional en la secundaria. Era un evento importante, con trofeos y hasta cobertura de la prensa local. Mis padres prometieron asistir, pero a último minuto no fueron. Emily tenía un partido de fútbol ese mismo día. Luego vino la universidad. Trabajé mucho para ingresar a una buena escuela y dependí de préstamos para pagarla. Mis padres no contribuyeron con un centavo, pero me alentaron mientras firmaba los papeles que me endeudarían por años. La experiencia de Emily fue completamente opuesta. Mis padres pagaron toda su matrícula y le regalaron un coche como regalo de graduación. Ni siquiera era sutil. Recuerdo preguntar a mi mamá por qué no podían ayudarme, y ella lo desestimó diciendo: «Es diferente con Emily». Avanzando a la adultez, trabajé duro, ahorré cada centavo y compré mi primera casa a los 20 y tantos. No era nada lujoso, pero era mía, y estaba orgulloso de ello. Emily, por otro lado, saltaba de un trabajo a otro, usualmente renunciando en menos de un año. Llamaba a mis padres cada vez que tenía problemas financieros, y ellos siempre la rescataban. Cuando pedí consejo durante el proceso de compra de mi casa, apenas me prestaron atención. Mientras tanto, cofirmaron un préstamo para que Emily comprara una casa completamente fuera de su presupuesto. No se necesitaba una bola de cristal para ver hacia dónde iba eso. Mi boda fue otro gran momento de claridad. No esperaba que me regalaran nada, pero me dolió cuando mis padres dijeron que no podían contribuir porque las cosas estaban difíciles. Un mes después le regalaron $20,000 a Emily para su futura boda, a pesar de que ni siquiera estaba comprometida. En ese punto comencé a distanciarme. Todavía amo a mi familia, pero ya no podía fingir que no estaba siendo tratado como menos importante. El negocio familiar fue otra fuente de frustración. Mis padres tienen un pequeño pero exitoso negocio que ayudé a crecer a lo largo de los años. Pasé innumerables fines de semana ayudándoles incluso de niño. Cuando crecí, les propuse ideas para expandir el negocio, muchas de las cuales dieron resultado. Pero cuando pregunté por tener una participación formal en la empresa, se rieron. Mientras tanto, Emily, que nunca tuvo ninguna implicación, fue prometida como la heredera única en su testamento. El punto de quiebre llegó hace un año. Emily incumplió el préstamo de su casa después de perder otro trabajo, y mis padres me llamaron. No solo pidieron consejos, sino que esperaban que la ayudara económicamente. Cuando me negué, mi papá dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: la familia es primero. Colgué el teléfono y lloré, no por lo que dijeron, sino porque finalmente entendí mi lugar en su vida. Desde entonces he comenzado terapia y me he enfocado en construir una vida en la que no dependa de su aprobación. Conseguí un ascenso importante, empecé a viajar y retomé hobbies que había olvidado, pero el drama familiar no ha terminado, ni mucho menos. Las malas decisiones de Emily solo han empeorado las cosas para mis padres, y está claro que la tensión está llegando a un punto crítico. Hace unas semanas decidí compartir mi historia en línea, en parte para desahogarme y en parte para escuchar a otros que pudieran haber pasado por algo similar. Pensé que podría ayudarme saber que no estaba solo. Lo que no esperaba era lo mucho peor que las cosas se pondrían después de eso. Actualización 1. No mucho después de compartir mi historia, las cosas comenzaron a salirse de control más rápido de lo que podría haber imaginado. Emily apareció con su última gran idea, un plan de negocio para un servicio de estilo de vida de lujo. Según ella, sería una aplicación de suscripción que ofrecería acceso a eventos exclusivos, jets privados y ofertas especiales. Sonaba como algo sacado de un infomercial nocturno, pero se lo presentó a mis padres como si fuera una mina de oro garantizada. No me sorprendió que mis padres la apoyaran. Lo que sí me impactó fue hasta qué punto esta
estaban dispuestos a llegar, sacaron una parte significativa de su fondo de jubilación para invertir en la idea de la aplicación de Emily. No solo eso, también confirmaron otro préstamo usando su casa como garantía. Cuando me enteré, no pude quedarme callado. Señalé el largo historial de Emily de proyectos fallidos y gastos irresponsables, pero mis padres me ignoraron. Dijeron que no estaba siendo solidario y que debería alegrarme de que Emily estuviera intentando construir algo para su futuro. Previsiblemente, el negocio de Emily se vino abajo en 6 meses. No hizo ninguna investigación de mercado, no tenía un plan de negocios concreto y malgastó la mayoría de los fondos en campañas de marketing llamativas que no dieron resultado. Incluso arrendó una oficina cara que no pudo pagar después del primer trimestre. Cuando todo colapsó, culpó a la economía, y mis padres aceptaron sus excusas sin cuestionarlas. Mientras tanto, mis padres comenzaron a mostrar signos de tensión financiera. Dejaron de salir a comer y cancelaron unas vacaciones que habían estado planeando durante meses, pero aún así no responsabilizaron a Emily. En su lugar, comenzaron a hablar de lo desafortunada que era y de lo difícil que es dirigir un negocio en estos días. Todo llegó a un punto crítico en una reunión familiar. Emily llegó actuando como si nada hubiera pasado. Estaba riendo, comiendo e incluso presumía de que su próxima idea sería la que realmente despegaría. Alguien le preguntó casualmente por qué la primera no había funcionado, y Emily se volvió hacia mí diciendo: «Bueno, tal vez si ciertas personas hubieran sido más solidarias, las cosas habrían sido diferentes». Ese comentario tocó un nervio. Me levanté y expuse todo delante de todos. Cómo había trabajado duro por todo lo que tenía. Nunca había pedido un centavo y aún así no recibía reconocimiento de mis padres. Mientras tanto, Emily había tenido una oportunidad tras otra y seguía arruinándolo todo. La sala quedó en silencio absoluto. Emily salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo. Después de eso, mis padres comenzaron a contactarme con más frecuencia, pero no para apoyo emocional. Querían dinero para ayudar a cubrir las deudas de Emily. Una noche, mi papá me llamó y mencionó casualmente que estaban atrasados en los pagos del préstamo de su casa. Insinuó que debería intervenir porque la familia siempre ayuda a la familia. Me mantuve tranquilo y expliqué que no podía hacerlo, especialmente considerando mis propias metas financieras. Cuando le recordé cómo se habían negado a ayudarme en mis momentos más difíciles, rápidamente terminó la conversación. La familia extendida comenzó a notar las grietas. Mis tíos y tías, que siempre habían sido amables pero distantes en las reuniones, comenzaron a hablar. Una de mis tías confrontó directamente a mis padres, diciendo que era obvio que siempre habían favorecido a Emily y ahora estaban pagando el precio. Ni siquiera sabía que algunos de mis parientes habían notado esto hasta que empezaron a acercarse para compartir sus pensamientos. Fue extrañamente reconfortante, pero no cambió el hecho de que mis padres seguían firmemente del lado de Emily. Por supuesto, Emily no pudo dejar las cosas en paz. Acudió a las redes sociales, publicando actualizaciones vagas sobre cómo estaba siendo saboteada por personas que se suponía que la apoyarían. No mencionó mi nombre directamente, pero era obvio para cualquiera que nos conociera. Algunos de sus amigos dejaron comentarios de apoyo, pero otros hicieron preguntas directas sobre lo que realmente había pasado. Las publicaciones eventualmente se desvanecieron cuando se dio cuenta de que no estaba recibiendo la simpatía que esperaba. Mientras tanto, la terapia se convirtió en mi salvavidas. Estoy aprendiendo a establecer límites sin sentirme culpable, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Aún así, mantengo mi enfoque en mi propia vida y trato de no dejarme arrastrar por el caos. Entonces, de la nada, recibí un mensaje de una vieja amiga de la familia. Había visto una de las publicaciones de Emily en las redes sociales y se comunicó conmigo para decirme que admiraba mi independencia y que siempre sintió que había sido tratado injustamente. No fue un gran gesto, pero se sintió como una pequeña victoria. Las cosas dieron otro giro cuando Emily se vio obligada a regresar a casa. Con sus deudas comerciales acumulándose y sin ingresos estables, no podía pagar su alquiler. Mis padres la recibieron con los brazos abiertos, pero no pasó mucho tiempo antes de que las tensiones comenzaran a aumentar. Emily comenzó a pedirles más dinero para volver a ponerse de pie, y mis padres empezaron a discutir sobre cuánto podían darle de manera realista. Pensé que las cosas no podían ponerse más desordenadas, pero estaba equivocado. Mis padres volvieron a contactarme, insinuando que sus finanzas estaban peor de lo que habían admitido. Querían que interviniera no solo para ayudar a Emily, sino para mantener su hogar a flote. Me mantuve firme, sabiendo que ceder solo perpetuaría el ciclo. Ahora, con Emily de vuelta en casa y el estrés financiero empeorando, las grietas en los cimientos de mi familia se están convirtiendo en fracturas totales.
Y justo cuando pensé que las cosas no podían desmoronarse más, descubrí un secreto familiar que podría cambiarlo todo. Actualización 2. Las cosas comenzaron a desmoronarse de una manera que nunca podría haber imaginado. Mientras Emily se instalaba cómodamente en casa de mis padres, evitando cualquier responsabilidad por sus fracasos, descubrí algo que lo cambió todo. Un primo lejano me contactó de la nada. No habíamos hablado en años, pero mencionó haber oído sobre el drama familiar y quiso saber cómo estaba. Durante la conversación casualmente mencionó el negocio familiar. En específico, preguntó si sabía que la casa de Emily se había comprado usando el negocio como garantía. Al principio, pensé que estaba equivocado. ¿Por qué mis padres arriesgarían el negocio por la casa de Emily? Especialmente cuando era evidente que no podía manejar sus propias finanzas. Cuanto más hablábamos, más sentido tenía. Eso explicaba por qué mis padres estaban luchando tanto financieramente. Investigué un poco, y no tardé mucho en confirmar la verdad. El préstamo para la casa de Emily, que había incumplido, estaba garantizado con el negocio familiar como aval. Ahora, con el préstamo en mora, el negocio estaba en peligro. Mis padres no me habían mencionado nada de esto, ni durante sus llamadas pidiendo ayuda, ni cuando insinuaron que necesitaban dinero, ni nunca. Los confronté durante una visita. Mi papá intentó minimizar el asunto diciendo que era un riesgo calculado para ayudar a Emily a tener un nuevo comienzo. Mi mamá culpó al banco, afirmando que estaban siendo injustos y agresivos con sus demandas. Ninguno reconoció la gravedad de lo que habían hecho. Ya no solo estaban arriesgando su jubilación o su casa, estaban poniendo en peligro los medios de vida de los empleados que dependen del negocio y el legado construido durante décadas. Cuando pedí respuestas, esquivaron el tema. Dijeron que no podían darle la espalda a Emily y aseguraron que aún tenían opciones para solucionar las cosas. Su negativa a asumir la responsabilidad dejó claro que este era un patrón que no estaban dispuestos a romper. La noticia de la crisis se esparció rápidamente por la familia. Mis tíos y tías, cansados de todo, organizaron una reunión familiar. Invitaron a todos, a mí, a mis padres y a Emily. El objetivo era encontrar una forma de abordar el desastre financiero y enfrentar el favoritismo que lo había causado. Emily llegó tarde, apestando a alcohol, y no hizo ningún esfuerzo por disculparse. Mientras los demás intentaban tener una discusión seria, ella hacía chistes y rodaba los ojos, claramente sin preocuparse por la gravedad de la situación. Cuando alguien le preguntó si sentía alguna responsabilidad por lo sucedido, se rió y dijo: «No es mi culpa que el negocio no pudiera manejar un préstamo». Ese fue el momento en que la familia extendida se volvió contra ella. Uno a uno, mis parientes comenzaron a señalar cómo mis padres habían consentido a Emily durante años. Mencionaron cómo yo había trabajado duro por todo lo que tenía, mientras Emily había recibido oportunidad tras oportunidad, solo para desperdiciarlas. Mis padres se veían incómodos, pero aún intentaban defenderla, afirmando que solo necesitaba más apoyo para recuperarse. La reunión se intensificó cuando Emily me acusó de volver a la familia en su contra. Se levantó, me señaló y dijo que siempre había estado celoso de ella. Afirmó que yo era la razón por la que su negocio había fracasado porque me negué a ayudarla. La sala quedó en silencio. Mi tío, que había estado observando en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Le dijo a Emily que se sentara y asumiera la responsabilidad de sus acciones. Emily salió furiosa, dando un portazo. Después de la reunión, descubrí algo que me dejó sin palabras. Uno de mis tíos mencionó de pasada que mis padres habían cambiado su testamento. Decidieron dejarle todo el negocio familiar a Emily, excluyéndome por completo. La noticia no fue del todo sorprendente, pero escucharla confirmada fue como un golpe en el estómago. Habían apostado el negocio para rescatar a Emily, y ahora querían entregárselo a pesar de su historial de destruir todo lo que tocaba. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Contacté a un abogado y formalmente eliminé cualquier vínculo legal con el negocio familiar. Si mis padres querían arriesgarlo todo por Emily, yo no iba a hundirme con ellos. Fue una decisión difícil pero necesaria. Sin mi participación, el negocio comenzó a declinar rápidamente. Emily, como era de esperarse, no tenía idea de cómo gestionarlo, y mis padres estaban demasiado ocupados intentando limpiar el desastre financiero que habían creado. Los empleados comenzaron a renunciar y los clientes de años dejaron de renovar sus contratos. Mientras tanto, mi publicación en Reddit comenzó a ganar atención. Miles de personas compartieron sus pensamientos, consejos e historias similares. Fue extraño ver mi vida personal expuesta ante tantos desconocidos, pero su apoyo me ayudó a darme cuenta de que no estaba solo. Muchos me animaron a seguir enfocándome en mi felicidad y dejar atrás el drama familiar. Una semana después recibí una carta emocional de mis padres. Se disculpaban por sus acciones, pero la carta estaba llena de justificaciones y manipulaciones sutiles. No se sentía genuina, parecía manipuladora. Querían que interviniera para ayudar a salvar el negocio, pero sabía que no debía dejarme arrastrar de nuevo. Emily, por su parte, ha estado extrañamente callada. O eso creía.
Un amigo de la familia me contó recientemente que Emily está trabajando en otra gran idea, una que podría tener consecuencias aún mayores para todos los involucrados. No tengo idea de lo que está planeando, pero si la historia es un indicador, no terminará bien. Actualización 3. No pasó mucho tiempo para que Emily se lanzara a su siguiente gran idea. Esta vez era un negocio de alquiler de autos de lujo. Afirmaba haber realizado una investigación exhaustiva y aseguraba que había un enorme mercado para vehículos de alta gama alquilados para eventos como bodas, vídeos musicales y escapadas de fin de semana. Emily presentó la idea a mis padres como si ya hubiera asegurado una flota de autos y tuviera una larga lista de clientes listos para inscribirse. A pesar de todo lo que había pasado con su negocio anterior fallido y las dificultades financieras actuales, mis padres lo apoyaron completamente. Usaron el resto del valor de su casa para confirmar otro préstamo para ella. Cuando me enteré, estaba furioso. Les dije directamente que era una decisión terrible, que Emily ya había demostrado que no era capaz de manejar un negocio. Pero ignoraron mis advertencias, acusándome de no ser solidario y de guardar rencor. Como era de esperar, el negocio colapsó casi de inmediato. Emily gastó la mayor parte del préstamo en arrendar autos llamativos y en marketing con extras caros e innecesarios. Rentó una oficina en un edificio de lujo en el centro, argumentando que era necesario para atraer al tipo de clientes adecuado, pero no presupuestó para seguros, mantenimiento o incluso un equipo para manejar las reservas y la logística. En 3 meses, los autos fueron embargados y Emily no tenía nada que mostrar más que facturas impagas y una creciente lista de clientes enojados exigiendo reembolsos. Las consecuencias fueron devastadoras. Mis padres no podían cubrir los pagos del préstamo, lo que significaba que tampoco podían mantenerse al día con su hipoteca. Se vieron obligados a vender su casa y mudarse con Emily, quien ya estaba luchando para pagar su propio alquiler. La ironía no pasó desapercibida para mí. Mis padres, que se habían desvivido por apoyar a Emily, ahora dependían de ella para tener un techo sobre sus cabezas. No duró mucho. El casero de Emily recibió quejas de los vecinos sobre un supuesto negocio de alquiler de autos que operaba desde el edificio. Aparentemente, Emily había estado usando su apartamento como un lote improvisado para almacenar los autos restantes, y a los inquilinos no les gustaba el aumento de ruido y tráfico. El casero la desalojó, dejando a Emily y a mis padres luchando por encontrar un lugar donde quedarse. Mientras tanto, yo me había mantenido al margen, enfocándome en mi propia vida. El trabajo iba genial y había comenzado a salir con alguien que genuinamente me apoyaba y me animaba a mantener mis límites. Por primera vez en años, sentía que finalmente estaba priorizándome. Esa paz se interrumpió cuando recibí una llamada de Emily. Me pidió que dejara que nuestros padres se quedaran conmigo temporalmente, solo hasta que pudieran recuperarse. Me negué, explicándole que no podía sacrificar mi espacio y estabilidad por sus malas decisiones. Emily no lo tomó bien, lanzándose a un discurso sobre cómo estaba abandonando a la familia. Colgué antes de que pudiera terminar. No mucho después, mis padres se comunicaron directamente. Se disculparon por sus acciones pasadas, pero estaba claro que esperaban que interviniera y los ayudara económicamente. Su tono era diferente, menos exigente y más desesperado, pero el mensaje era el mismo. Les ofrecí apoyo emocional, recordándoles que estaba ahí para ellos de maneras no financieras, pero dejé claro que no los rescataría. A estas alturas, incluso la familia extendida había perdido la paciencia con Emily. Mis tíos y tías, que inicialmente intentaron mediar y ofrecer consejos, comenzaron a cortarla tanto financiera como socialmente. Uno de mis tíos, quien le había prestado dinero a Emily para su primer negocio, declaró públicamente que estaba harto de habilitarla. Sin el respaldo de nuestros parientes, Emily quedó completamente aislada. Para empeorar las cosas, Emily empezó a enfrentar problemas legales. Algunos de los clientes de su fallido negocio de alquiler de autos presentaron demandas, afirmando que había tergiversado sus servicios y los había dejado abandonados tras cancelar sus reservas. Un cliente particularmente molesto publicó una extensa reseña en línea detallando cómo Emily les había prometido un vehículo de lujo para su boda, pero nunca lo entregó, dejándolos a las prisas para encontrar un reemplazo en su gran día. La mala reputación se extendió rápidamente y la reputación de Emily quedó hecha pedazos. Mientras todo esto se desarrollaba, recibí un mensaje críptico de mis padres. «Lo hemos perdido todo. ¿Podemos hablar?» Por un momento, me pregunté si este era otro intento de hacerme sentir culpable para intervenir, pero algo en el tono era diferente. No sabía qué esperar, pero tenía claro que lo que viniera no sería nada bueno. Actualización 4. El mensaje de mis padres me tomó por sorpresa, pero tras pensarlo, accedí a reunirme con ellos en un lugar público neutral. No sabía qué esperar. Parte de mí pensó que sería otra manipulación emocional, pero algo me decía que esta vez podría ser diferente. Cuando nos encontramos, mis padres lucían más cansados y derrotados de lo que jamás
jamás los había visto. Durante el café, comenzaron a disculparse. Y no fue una disculpa superficial, sino que admitieron todo. Reconocieron que durante años me habían tratado de manera injusta, favoreciendo a Emily y excusando su comportamiento. Aceptaron que su favoritismo había causado un daño enorme, no solo a mí, sino a toda la familia. Por primera vez no intentaron justificar sus acciones. Aunque sus palabras sonaban sinceras, no podía evitar sentirme escéptico. Después de todo lo que había pasado, era difícil confiar en ellos. Escuché con cautela, esperando si había algo más detrás de sus disculpas. Y lo había. Me dijeron que habían decidido vender el negocio familiar. Las deudas eran demasiado grandes y con la mala gestión de Emily, el negocio apenas se sostenía. Querían usar el dinero de la venta para pagar sus deudas y mudarse a una casa más pequeña y asequible. Me pidieron que los ayudara a supervisar el proceso de venta, ya que tenía experiencia con el negocio y sus clientes. Vacilé, no quería volver a involucrarme en el caos, pero tampoco quería que los empleados del negocio sufrieran por las malas decisiones de mis padres. Acepté ayudar con la venta, dejando claro que no iría más allá de eso. Este era su problema, no el mío. Emily se enteró de la decisión unos días después, y decir que no se lo tomó bien sería un eufemismo. Irrumpió en casa de mis padres exigiendo saber por qué estaban tirando a la basura su herencia. Los acusó de traicionarla y aseguró que el negocio aún podía prosperar si le daban una oportunidad más. Por primera vez, mis padres se mantuvieron firmes. Le dijeron que debía asumir responsabilidad por su vida y que no podían seguir sacrificándolo todo por ella. Eso no fue bien recibido. Emily explotó, acusándome de manipular a nuestros padres y de conspirar para quitarle todo por despecho. Fue el clásico comportamiento de Emily, culpar a todos menos a sí misma por sus fracasos. El proceso de venta fue tan complicado como esperaba. Emily intentó sabotearlo en cada oportunidad, difundiendo rumores entre los compradores potenciales e incluso apareciendo sin previo aviso en reuniones. Alegaba que tenía derecho a estar involucrada porque era su negocio. Fue agotador, pero finalmente encontramos un comprador que no se dejó intimidar por el drama. El precio final de la venta no fue ideal, mucho menos de lo que valía el negocio en su mejor momento, pero fue suficiente para cubrir las deudas más urgentes de mis padres. Tras finalizar la venta, sentí un alivio sorprendente. Mantuve mis límites intactos, ayudando sin dejarme arrastrar de nuevo al caos. Mis padres me agradecieron y por primera vez se sintió genuino. Prometieron que habían terminado de habilitar a Emily y estaban listos para empezar de nuevo. Espero que lo cumplan. Fieles a su palabra, usaron el dinero de la venta para pagar sus deudas y se mudaron a una casa modesta. Se unieron a un grupo de apoyo local para familias en recuperación financiera y mi papá incluso tomó un trabajo de medio tiempo para mantenerse ocupado. Parecen decididos a reconstruir sus vidas sin repetir los errores del pasado. Emily, por otro lado, siguió en caída libre. Sin apoyo financiero ni alguien que la rescatara, agotó rápidamente cualquier buena voluntad que le quedaba. Saltó de un trabajo mal pagado a otro, sin poder mantener ninguno por más de unos meses. Eventualmente dejó de asistir a los eventos familiares por completo. La familia extendida, que ya había cortado todo apoyo financiero, también dejó de buscarla. En terapia, hablé sobre lo liberador que se sentía finalmente priorizar mis propias necesidades. Durante tanto tiempo, estuve atrapado en la disfunción, tratando de arreglar cosas que no eran mi responsabilidad. Dejar ir eso ha sido una de las decisiones más difíciles pero también más gratificantes que he tomado. Justo cuando pensé que todo se había calmado, recibí una notificación. Un mensaje de Emily. Era breve y críptico. No puedes esconderte para siempre. La verdad sobre esta familia saldrá a la luz y todos verán quién eres realmente. Me quedé mirando el mensaje por un momento antes de cerrarlo. Fuera lo que fuera que Emily estuviera planeando, no iba a dejar que me arrastrara de nuevo al caos. Por ahora, me estoy enfocando en seguir adelante. Pero con Emily, siempre hay otra vuelta de tuerca esperando en la esquina. Actualización 5. Poco después del críptico mensaje de Emily, descubrí a qué se refería con su verdad sobre la familia. Publicó un largo y desordenado discurso en redes sociales, acusándome de sabotear su vida y presentándose como la víctima. Según Emily, yo había vuelto a la familia en su contra por celos, manipulado a mis padres para vender el negocio y robado lo que, según ella, debía ser su futuro. Al principio, me preparé para las posibles repercusiones, pero la publicación no tuvo el efecto que ella esperaba. En lugar de recibir apoyo, solo sirvió para destacar lo lejos que había caído. Mi familia extendida, que había sido testigo de sus comportamientos durante años, rápidamente la confrontó. Varios parientes comentaron directamente, señalando las oportunidades que Emily había desperdiciado y cuánto habían sacrificado mis padres por ella. Incluso algunos de sus antiguos amigos intervinieron, llamándola por su incapacidad para asumir responsabilidad. Emily intentó insistir, pero mientras más publicaba, peor quedaba. Finalmente, eliminó la publicación junto con la mayoría de sus cuentas en redes sociales.
Según un amigo en común, Emily había sido bloqueada discretamente por varias personas en su círculo, cansadas de su drama. Ver cómo se desenvolvía la situación me hizo darme cuenta de cuánto apoyo tenía, no solo de mi familia, sino también de amigos que siempre habían estado de mi lado. Mientras tanto, mis padres estaban sorprendentemente bien en su nueva vida modesta. Se unieron a un grupo de apoyo para recuperación financiera, lo que parecía ayudarles a procesar todo lo que habían pasado. Mi papá tomó un trabajo de medio tiempo en una ferretería local, mientras que mi mamá empezó a hacer voluntariado en un centro comunitario. Por primera vez en años parecían estar tranquilos y contentos. Incluso comenzaron a asistir a terapia, algo que nunca esperé. Emily, en cambio, siguió en caída libre. Sin nadie más que la rescatara, comenzó a quemar las pocas relaciones que le quedaban. Un excompañero de trabajo me contó que Emily fue despedida de su último empleo por faltar repetidamente y culpar a otros de sus errores. Se mudó con una amiga temporalmente, pero fue expulsada tras una discusión por no pagar el alquiler. Mientras todo esto sucedía, mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Mi carrera floreció desde que establecí límites claros y obtuve una promoción que me puso a cargo de un proyecto importante en el trabajo. Al mismo tiempo, mi pareja me propuso matrimonio durante un fin de semana juntos. No fue un gesto extravagante, pero fue perfecto para nosotros. Por primera vez, me sentí rodeado de amor y apoyo genuino, sin condiciones ni drama. Planeamos una boda pequeña e íntima y decidimos no invitar a Emily. No fue una decisión difícil. Había quemado ese puente hace mucho tiempo. Mis padres asistieron y, para mi sorpresa, expresaron lo orgullosos que estaban de mí. Durante la recepción, mi papá me apartó y me dijo que habían estado equivocados en muchas cosas, especialmente en cómo me trataron en comparación con Emily. Prometió que nunca repetirían esos errores. Fue un momento de reconciliación que no esperaba, y aunque no borró el pasado, sentí que era un paso hacia la sanación. Semanas después de la boda, recibí un correo de Emily. Era breve y vago, disculpándose por algunas de sus acciones, pero insinuando que aún estaba enojada por cómo habían terminado las cosas. No respondí. En cambio, hablé de ello en terapia, donde reafirmé mi decisión de proteger mi paz. Había trabajado demasiado para establecer estos límites, y no iba a dejar que Emily me arrastrara de nuevo a su caos. Las noticias sobre Emily se volvieron menos frecuentes después de eso. Escuché a través de conocidos que se había mudado a otro estado y estaba tratando de empezar de nuevo. Una parte de mí espera que logre cambiar su vida, pero también sé que no es mi responsabilidad arreglarla. Reflexionando sobre todo, no puedo creer lo lejos que he llegado. Hubo un tiempo en que me sentía atrapado en la disfunción de mi familia, constantemente tratando de demostrar mi valía o ganarme su aprobación. Ahora estoy en un lugar donde priorizo mis propias necesidades y me rodeo de personas que realmente se preocupan por mí. En una cena familiar reciente, mis padres se disculparon nuevamente, esta vez sin que se lo pidiera. Admitieron que su favoritismo había causado mucho daño y prometieron ser mejores en el futuro. No es algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana, pero verlos asumir responsabilidad fue más de lo que alguna vez pensé que obtendría. En cuanto a Emily, no sé qué le depara el futuro, pero he hecho las paces con el hecho de que sus elecciones son solo suyas. A veces, alejarse es la única manera de protegerte a ti mismo. Y, en algunos casos, es la única forma de salvar a tu familia también. Mirando hacia atrás, estoy agradecido por la fuerza que encontré en mí mismo y el apoyo que descubrí fuera de mi familia inmediata. La vida no es perfecta, pero es mía, y eso es más que suficiente. Mis padres eligieron a mi hermana mayor en lugar de a mí, y como resultado fue un fracaso terrible. Dejé a mi familia y logré el éxito por mi cuenta, lo que los hizo arrepentirse.